Hoy vamos a ver la ley cero de la termodinámica. Ese sería el tema para hoy, que es para la última parte de la unidad 1. Entonces, con esto ya terminaríamos la unidad. La ley cero de la termodinámica. ¿Sí se escucha? Sí, profe. Ok, bueno, la ley cero de la termodinámica, ¿qué es lo que dice? Pues dice que si tenemos dos cuerpos, por ejemplo, tenemos un vaso con agua que está, por ejemplo, a 30 grados centígrados, y vertimos agua, le ponemos agua más fría, agua que tenga una temperatura más baja, por ejemplo, de, digamos, 2 grados, o muy fría, se la vertimos aquí. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues se van a equilibrar las temperaturas de esta agua muy fría con el agua que está muy caliente. Va a llegar a un punto de equilibrio de ambos sistemas, ¿no? Bueno, del sistema, más bien, de ambos cuerpos o sustancias. Esto va de acuerdo a una ecuación que dice así, que es calor cedido debe ser igual al calor ganado. Entonces, para que suceda el equilibrio, estas dos ecuaciones van a ser iguales. ¿Quién es el que cede aquí el calor? ¿Este vaso que está a 30 grados o el agua? ¿Quién es el que cede? O sea, esta parte, ¿quién sería? El El que vaso. está a 30 grados. Ajá, el que tiene más calor, ¿no? El que está más caliente. Es el que cede, le va a ceder calor a este. Entonces, digamos, este es el 1 y este es el 2. Entonces, este sería el 1. Entonces, el que gana calor va a ser este de acá. Este es el que gana. Este sería el 2. Eso es importante siempre establecerlo porque depende cómo esté la ecuación, va de un lado o de otro. Entonces, es lo primero que hay que establecer. ¿Cuál es el que cede? Que siempre es el que tiene la temperatura mayor, que sería esta. Y el que gana tiene la temperatura menor temperatura. Eso es lo primero. Una vez que se establezca eso, pues se usa la ecuación, que es la que vamos a ponerle aquí masa 1 por el calor específico por, ¿se acuerdan qué sigue? La diferencia de temperaturas. Creo que Es la es, temperatura final menos la temperatura inicial. sí, es aquí al revés, ¿verdad? Sí. Pues aquí es 1. Eso va a ser igual. Aquí le pongo masa 2 porque estas masas pueden ser diferentes. Y este es el calor específico. Aquí le voy a poner 1. Y aquí le voy a poner 2 porque pueden ser diferentes. En este caso es el mismo, pero pueden ser diferentes. Y esto va al revés, ¿no? De este lado. Sí, Aquí es lo ahí va mismo. al revés ya. Menos la temperatura 2. Entonces, generalmente aquí lo que hay que buscar, pues es la temperatura final. Porque la inicial sería esta. En este caso, la T1.
serían los 30 grados Celsius, centígrados. Y para el agua pues muy fría, casi congelada, son 2 grados. Esa sería la temperatura inicial. Y la final va a ser la temperatura de la TF, va a ser la temperatura del sistema. Voy a borrarle aquí. O sea, es la temperatura en que todo el sistema se va a equilibrar. Esa es la que hay que encontrar. Todos los ejercicios que se vieron en este tema van encaminados a eso. Eso es lo que vamos a revisar. Ahorita vamos a hacer uno o dos y ya vemos si tienen algunas dudas de los que se dejaron de tarea y ya lo resolvemos, ¿no? Entonces vamos a buscar esos ejercicios. Que por aquí está uno. No, este es el de la tarea. No sé qué me parece. Bueno, este es el resuelto, pero aquí lo vamos a hacer más grande para irlo viendo. Entonces, aquí dice el primer ejercicio que hay que calcular la temperatura de una mezcla de 300 gramos de agua. Que se encuentra a 20 grados centígrados y 500 gramos de alcohol a una temperatura de 500 grados Celsius centígrados y da el calor específico del alcohol y el calor específico del agua. Entonces vamos a plantearlo acá. Se me fue el pizarrón. Está el pizarrón. La pizarra. Entonces, vamos a ver primero los datos que hay. Dice que la temperatura final, hay que encontrar la temperatura final de una mezcla, que es agua tiene una masa, esto es masa, vamos a ponerle masa del agua, con 300 gramos. Y que tiene una temperatura, vamos a ponerle temperatura 1 de 20 grados centígrados. Esa agua está a una temperatura tibia. Luego la otra parte de la mezcla es alcohol. El alcohol son 500 gramos. Entonces, vamos a ponerle aquí una A mayúscula. Y son 500 gramos.
Y este está a una temperatura 2 de 50 grados Celsius. Entonces, ¿quién es el que cede calor aquí? ¿El alcohol o el agua? El El alcohol. alcohol, ¿no? Ajá, este es el que cede. Entonces vamos a la ecuación del calor que cede es igual al calor que gana o ganado. Entonces del lado izquierdo sería el que cede, o sea, sería este primero. Serían los 500 gramos. Pero, bueno, aquí hay que ver las unidades, porque aquí nos dan el calor específico. Nos lo dan el calor específico del alcohol. Así le voy a poner. Está en un valor de 2450 joules sobre kilogramo grado centígrado. Y el del agua es 4180 las mismas unidades joule sobre kilogramo grado centígrado. Entonces, como esto está en kilogramos, hay que poner la masa también en kilogramos. Entonces aquí sería 0.5 kilogramos, ¿no? Medio kilogramo, 0.5. Esa sería la masa. Por el calor específico, que es el que viene aquí, 2450. Aquí lo recomendable es poner todas las unidades siempre para que no se pierdan. Serían joule sobre kilogramo grados Celsius. Por la temperatura, la diferencia de temperatura, hemos dicho que es la temperatura inicial, ¿no? Entonces serían 50 grados centígrados menos la temperatura final, que es la que se está buscando. Eso va a ser igual al calor ganado. ¿Y quién es el que gana calor? Pues lo gana el agua, porque el agua recibe el calor del alcohol. Entonces, del lado derecho de la ecuación quedaría el desarrollo del calor del agua. Entonces, ahí sería la masa 0.3 kilogramos por el calor específico del agua, que son 4180 joules sobre kilogramo grado centígrado por, este es al revés, para el otro lado sería primero la temperatura final menos la temperatura de la otra sustancia o cuerpo, que serían 20 grados centígrados. Entonces de aquí hay que despejar. A ver, despejen esa ecuación. A ver cuánto les da. TF. Aquí la manera más rápida de hacerlo es multiplicar estos dos y dividir entre todo esto de acá. O sea, multiplicar estos dos y hacer la división para que estos les queden más solos. O les queda un lado solo.
Así lo pueden hacer más rápido en la calculadora. ¿Cuánto daría? Mientras voy a pegar la lista de asistencia ahí en el chat. Me salgo de aquí. Para que se vayan apuntando, ¿no? Ahí se pueden apuntar. ¿Sí les dio? Bueno, aquí me da 47.2 grados centígrados. ¿Sí? ¿Sí les da eso? $47.2. ¿Alguna pregunta? Sí, profe, ¿Duda? sí, sí ¿Sí nos se da entiende? eso. ¿Sí, sí se Sí, entiende? sí, profe, pues de hecho, básicamente, pues nada más es sustituir los valores en la fórmula. Ajá. Sí, y establecer esto de aquí al principio. ¿Cómo es? ¿Cuál va en cada lado? Pues esa es la clave. ¿Cómo va cada lado? Vamos a revisar uno de la tarea. Uno que hayan tenido. ¿Ya hicieron los de la tarea? Ya, profe, yo ya los hice, no sé, mis compañeros. Profe, también ya lo hiciste. O hacemos otro. Vamos a hacer otro de los que están aquí. Uno más. Menos temprano. A ver, este. A ver, vamos a hacer este. Dice, mezclamos 800 gramos de un líquido A. Bueno, aquí cambia las unidades, es importante. Porque eso lo vamos a manejar mucho.
Dice, mezclamos 800 gramos de un líquido A de calor específico, este es el calor específico, pero está en calorías. El anterior estaba en joules y en gramos, este está en calorías y en gramos. El otro estaba en joules y kilogramos. Entonces, ahí es donde cambia. Entonces, este líquido tiene 0.8 calorías por cada grado centígrado, es el calor específico. Temperatura 72 grados Celsius inicialmente. Y es mezclado con 600 gramos de agua a 57 grados Celsius. Entonces, bueno, aquí ya viene la solución, vamos a taparla. Entonces, aquí no viene, pero el calor específico del agua en calorías por gramo centígrado es 1. Entonces, así es como se maneja. Entonces, vamos a hacerlo acá en el pizarrón, en la pizarra. Entonces, tenemos una masa A de una sustancia que tiene 800 gramos y que está a una temperatura de 72 grados Celsius, y esa sustancia tiene un calor específico, vamos a ponerle de A, que vale 0.8. 0.8 pero estas son calorías por cada gramo por cada grado centígrado. Aquí estamos en otro sistema. Por ejemplo, si fuera el sistema inglés, ¿cuál es la unidad de calor? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se mide el calor en el sistema inglés? Porque acá ya vimos que se mide en calorías y en joules. ¿Cómo sería en el sistema inglés? En Fahrenheit. No, pero el calor. Fahrenheit son los grados. Son BTU. ¿Se acuerdan de eso? Es algo que ya vimos en, creo, los primeros temas. BTU quiere decir unidad térmica británica. Esto es para el sistema inglés. Y ahí serían BTU por libra. Ahí es libra masa. Ahí es una M. Por grado Fahrenheit. Ahí siento los grados Fahrenheit. Entonces, este es libra masa. En el sistema inglés hay dos tipos de sistemas. Este es el que más se usa en Estados Unidos. Ahí hay dos tipos de libra, que es la libra masa y la libra fuerza. Entonces, este es el americano, digamos. Y hay otro sistema inglés, que es el británico, que es el gravitacional. Y ahí en lugar de libra masa usan el SLUC. Y usan libras fuerza. Entonces aquí nosotros vamos a usar este, porque es más cercano a lo que usan en Estados Unidos. Entonces aquí puede haber una confusión por las libras, ¿no? Entonces, generalmente se le pone libra M, una M aquí, para para que signifique la masa. Y la fuerza, pues se le pone una F. O una P. P es pound, fuerza.
Esto lo vamos a usar más adelante. Entonces, bueno, volviendo al problema, la masa de la otra es agua, la otra parte es agua. Tiene 600 gramos de masa. Y está a una temperatura de 57 grados Celsius. Y aquí el calor específico del agua, ese no varía, digamos una constante. Es 1 caloría por cada grado centígrado. Aquí es una C. Entonces siempre va a ser el mismo, el calor específico del agua. Y entonces pues ya nada más hay que aplicar la ecuación de equilibrio calórico. ¿Quién es el que cede aquí el calor? ¿Esta sustancia o el agua? La sustancia de 800 gramos. Ajá, la sustancia A. Entonces esta es la que va a ceder. Le va a dar su calor, ¿no? Por ejemplo, en un refrigerador, ¿qué es lo que pasa en un refrigerador? ¿Quién cede el calor? O sea, un refrigerador generalmente está a temperaturas muy bajas, ¿no? Cercanas a la congelación. Depende del lugar del refrigerador. La parte más alta es más fría en los refrigeradores y las partes más bajas están menos frías. No calientes, pero menos frías. Entonces, cuando metemos los alimentos, ¿quién cede el calor? Ahí. Pues el alimento, ¿no? El alimento. Aunque está a No, temperatura es el ambiente. refri. El Aunque refri esté a que temperatura cede, ¿no? ambiente. Por ejemplo, ¿qué metemos a un refrigerador? Vamos a meter, ¿qué es lo que meten? Jamón. Jamón fresco. Lo van a meter a un refrigerador. ¿Esta a qué temperatura puede estar? Pues la temperatura ambiente, digamos unos 25 grados centígrados, ¿no? Entonces la van a meter al refrigerador. La van a refrigerar. El refrigerador, pues es un recipiente que almacena frío. Eso lo vamos a ver más adelante. Cómo trabajan los refrigeradores. Almacena frío. O aísla frío más bien. Aquí tiene un sistema que hace que esto tenga una baja temperatura y tiene un aislante que se llama adiabático, que no permite que esto traspase. Entonces el alimento pues va aquí adentro. Entonces pues va a ceder, esta temperatura la va a ceder acá. Y entonces este alimento va a equilibrarse, ¿no? O sea, se cumple esto. Se va a equilibrar. Va a ser una temperatura muy baja porque el refrigerador maneja temperaturas muy bajas. Entonces, va a ser de esa manera. Bueno, ya se nos va a acabar el tiempo, creo. Vamos a plantearlo así rápido. Entonces, creo que vamos a cambiar de compañía porque esta nos da muy poco tiempo. Entonces, aquí será el calor cedido. Debe ser igual al calor ganado. Y entonces el que cede, pues es en la sustancia A. Entonces van a ser 800 gramos. Ahora sí le ponemos 800 G, porque el calor específico está en gramos, ¿no? Entonces aquí le pongo 0.8 calorías por gramo
grado centígrado por la temperatura. Ahí serían 72, que es la temperatura del cuerpo A, por la temperatura final, y va a ser igual a la otra, la del agua. Pues aquí lo mismo, 600 gramos por 1 caloría por gramo grado centígrado, y este va al revés, TF, menos la temperatura del agua, que son 57. Y entonces de aquí se despeja TF, y eso debe de dar 64.9 grados centígrados. Esa es la temperatura de equilibrio. O sea, el sistema está en equilibrio. ¿Alguna pregunta? Antes de que se nos acabe el tiempo. Profe, entonces la temperatura final es lo mismo que la temperatura de equilibrio. Sí, es la temperatura de equilibrio. Sí, así se puede definir, es el equilibrio. O sea, todos los sistemas están en equilibrio. ¿Cuál es el equilibrio de nuestro cuerpo? ¿Cuál es la temperatura de equilibrio de nuestro cuerpo? O sea, nosotros, ¿a qué temperatura tenemos que estar? ¿Se acuerdan? A 32 grados, ¿no? No más. 36, ¿no? 36, ¿no? 36 grados. Esa es la temperatura de equilibrio. Bueno, aquí le dejamos porque creo que ya se va a acabar. No, no nos acabó. Nos dan un poco más de tiempo. Sí, es la temperatura corporal. Entonces, ahí en el cuerpo, en el ser humano, algo sucede, ¿no? O sea, los sistemas internos se equilibran para tener siempre esa temperatura, ¿no? Que es a la que puede trabajar adecuadamente pues, todos los órganos y todo, ¿no? A pesar de, si este es el cuerpo humano, pues ¿qué incide en él? Incide calor, ¿no? Calor, temperaturas muy altas o temperaturas muy bajas. Entonces al final todo lo va a afectar aquí. Y este tiene que permanecer en equilibrio. Entonces eso es algo que eh, internamente lo va haciendo, ¿no? Pero al final también se va a cumplir esto, esta parte. Siempre se va a cumplir. Estos calores deben de equilibrarse, ¿no? Entonces, ¿alguna duda que tengan? Aquí nos pusieron No, más. profe, ninguna. Ninguna. Bueno, entonces, mañana viernes no hay clases. El trabajo, pues me lo entregan. Entonces, ya nomás va a ser la tarea integradora por esta unidad. No va a haber examen escrito. Los exámenes escritos van a ser en la unidad 2 y 3 nada más. Entonces, hay que hacer las actividades y la tarea integradora para la siguiente semana, para el lunes. Y ya con eso evaluamos la unidad 1 y empezaríamos la 2 la otra semana. Entonces, si tienen alguna duda, pues ahí me lo comunican, ¿no? En el WhatsApp del grupo. ¿Sale? Profe, está bien. Bueno, entonces aquí vamos a terminar. Nos estamos viendo. Vale, profe, nos vemos. Profe, ¿Ya se nos apuntaron vemos. todos en la Gracias. asistencia? Ah, no, yo no. No, Apúntense yo no. antes de que se desconecte.
¿Ya todos da? Vale, ya está, gracias, nos Ok, vemos. hasta luego. Bye.